A petición de algunos hermanos que han preguntado sobre la santidad y el bautismo del Espíritu Santo, saludo a Denis Gómez y a Carol Mack. Santidad en la Biblia significa separado, apartado. Viene de la palabra santo. Santo es de exclusividad de Dios, adjetivo divino. La santidad es una cualidad inherente de Dios y significa para el ser humano apartado. Dios, en la cruz del Calvario, a través de su Hijo, nos otorga la santidad al ser humano. El ser humano no es santo, no tiene la cualidad de Dios. El ser humano tiene la tendencia al pecado. El ser humano es pecador por naturaleza. Dios es santo. Él es un ser divino. Santo tiene relación con lo divino. El ser humano caído en pecado no es santo. El ser humano no tiene santidad. Dios se la imputa a través de un acto judicial ocurrido en la cruz del Calvario. Dios nos imputa la santidad a través de una obra sustitutiva ocurrida en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo es un portavoz de todos nosotros los salvados. Nos representa a todos cuando dice en Gálatas 2, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó. Es decir, Cristo murió en vez de nosotros. Cumplió toda la ley que demanda la pena de muerte a la persona que no es santo. Y además Cristo en la cruz nos otorga aquella santidad porque nos sustituye. De manera que Dios Padre nos ve a nosotros, los que hemos creído a Dios, hemos creído que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó, nos dejó exento de la muerte. La muerte es producida por causa del pecado, el pecado demanda la muerte. Entonces Dios Padre nos ve a nosotros, los que hemos depositado fe, le hemos creído a Dios en lo que hizo su Hijo por nosotros, nos imputa la santidad. Dios Padre nos ve a nosotros santos. Por eso que en todas las cartas apostólicas, cuando escribe el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, dice a los santos que están en Asia. Los santos. No somos santos por nosotros mismos. Somos santos en Cristo. Dios nos ve santos a través de Cristo. Posicionalmente en Cristo somos santos. En la práctica no lo somos. Somos humanos con naturaleza pecaminosa. Lo importante es cómo Dios nos ve. Para las personas sin Cristo, lo terrible será que Dios los verá a ellos como son, sin santidad, pecadores. Sin embargo, Dios nos ve a nosotros, los que hemos creído en el Evangelio, es decir, los que hemos creído que Cristo murió por nuestros pecados, dejándonos exentos a nosotros de toda condena. Dios Padre nos ve santos, totalmente santos, con esa cualidad de Dios. Nos ve apartado. Dios nos ha seleccionado, nos ha apartado, nos ha escogido. Santidad significa separado, apartado, escogido. Eso es santidad. Espero haya quedado claro. Ahora, bautismo del Espíritu Santo. En griego, bautismo significa sumergir en agua. El bautismo. El bautismo para la persona humana es que nace a la vida espiritual, porque estaba espiritualmente muerto por haber pecado. Lo que ocurre con una persona que ha creído que Cristo murió por sus pecados es la inauguración a una vida espiritual. Antes estaba muerto por haber pecado, como lo está todo ser humano que nace en este mundo y comienza a pecar con su primer pecado. La paga del pecado es muerte y eso recae sobre toda la raza humana, sin excepción alguna. Os es necesario nacer de nuevo, de ahí radica la palabra bautismo, ser inaugurado por Dios, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que sopló en ese barro formado del polvo de la tierra aliento de vida, y el ser humano fue un ser viviente. Génesis 2:7. Mas cuando el ser humano peca contra Dios, muere espiritualmente. Y comienza una muerte
física. Y lo último que muere en el ser humano es su alma. Por eso el ser humano debe salvar el alma, mientras tiene vida física. Y la única salvación es Cristo muriendo por nuestros pecados, depositando fe en la obra que hizo Cristo en la cruz. Bien, la ceremonia bautismal que celebramos los cristianos cuando vamos a un río, a un lago, a una piscina, a una pileta, y nos sumergimos en agua, es una representación de un hecho que ya a nosotros nos ha ocurrido. Cuando nosotros hemos creído en el Evangelio, somos inaugurados por el Espíritu Santo. Esto sale en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió por nuestros pecados, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Somos inaugurados para Dios. Volvemos a la vida espiritual. Antes estábamos muertos. Por eso que la ceremonia bautismal, que es una ceremonia pública, que no implica nada en lo concreto, sino que es un simbolismo para testificación a muchas personas que pueden ser invitadas a esa ceremonia, de que cada persona que se va a sumergir en agua, le ocurrió ya que él, por haber creído que Cristo murió por sus pecados, haber creído en el Evangelio, el Espíritu Santo lo hizo nacer de nuevo, sopló en él aliento de vida y nació espiritualmente, nació a la vida espiritual. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que sopla en el ser humano aliento de vida. El bautismo del Espíritu Santo es eso, una inauguración de un muerto espiritual a la vida espiritual para Dios. Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual. Y los que tienen que relacionarse con Dios lo tienen que hacer espiritualmente. Y los seres humanos están muertos espiritualmente por haber pecado, como lo estuvo el que está hablando. Mi nombre es Ulises Astudillo. Yo estuve muerto un día. Estuve por mucho tiempo muerto en este mundo, espiritualmente, por haber pecado. Mas cuando yo me arrepentí y creí en el Evangelio, creí que Cristo murió por mis pecados, allí Dios me sopló aliento de vida, su Espíritu Santo, y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cristo había prometido a sus discípulos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Juan capítulo 16. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir. Eso es lo que hace el Espíritu Santo morando dentro de una persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Espero haber contestado las preguntas que me hicieron. Dios les bendiga. Quiero agregar algo más respecto al primer punto, la santidad. Todo aquel que ha sido inaugurado por el Espíritu Santo, es decir, ha sido sellado con Él, es una persona portadora del Espíritu Santo, tiene el Espíritu de Cristo viviendo en él. En Romanos 8:9 leemos, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, la persona que es de Cristo tiene aceite en su vasija, por decirlo así, conforme a lo que nosotros leemos de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan en Mateo 25? Nosotros podemos alumbrar en un mundo en oscuridad. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El mundo religioso guarda santidad, guarda la moral, guarda los mandamientos de Dios, pero no ha creído en el Evangelio. Son vírgenes insensatas. Los genuinos salvados somos los que tenemos al Espíritu Santo. Y lo tenemos única y exclusivamente por habernos reconocido pecadores y haber creído que Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros tenemos santidad. La santidad nos la ha otorgado Cristo. Él es el santo y nos ha otorgado la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, nosotros los santos somos llamados a ser santos. ¿Qué significa? Somos invitados por Dios. Nos llama Dios a ser santos, porque todavía estamos en el cuerpo de carne que nos hará pecar. Forzosamente, nos obligará. Tenemos que combatir hasta la sangre contra el pecado, como dice Hebreos capítulo 4, porque aún no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado, luchando contra el pecado. Entonces Dios nos llama a la santidad, a apartarnos del mundo, porque habíamos dicho ya que santidad significa separado, apartado.
Ya no somos de este mundo, ahora somos moradores del cielo. Eso es la santidad. La santidad compete a Dios, significa separación y es una invitación que Dios nos hace. Más que una invitación, es una orden de parte de Dios. A que nosotros nos separemos de todo lo que tiene que ver con las ideologías del mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno, como dice Juan. Y nosotros no tenemos que sumergirnos, hacer caso y correr en la corriente de este mundo. Es una invitación que Dios nos hace a la santidad, a apartarnos de todas las ideologías del mundo y predicar el Evangelio, como Dios nos comisionó a través de Cristo a todos nosotros los santos de Dios. Espero haber contestado la pregunta. Y muchas bendiciones y saludos fraternos en Cristo a Denis Gómez y a Carol Mack.